¿Qué tal, amantes del fitness? Os traigo un nuevo vídeo que he titulado Cómo llegar a ser Mr. Olympia, pero en realidad, no es que yo tenga la clave de cómo llegar a ser Mr. Olympia, sino que lo que quiero es contaros el proceso que debería de seguir una persona para llegar a ser Mr. Olympia. Esa es la realidad del vídeo que os quiero comentar. Para ello me gustaría hacer un símil con el sistema educativo actual desde cero, desde la enseñanza, la educación infantil, hasta, imaginaros, llegar a ser premio Nobel. Es decir, conseguir ser Mr. Olympia sería como tener el premio Nobel de cualquier disciplina, por ejemplo, de medicina, de física o de matemáticas. Entiendo que ese símil puede sonar un poquito extraño, pero si abrís vuestra mente veréis cómo tiene muchísima relación. Imaginaros lo que es la educación infantil de un niño o una niña pequeño, y ese sería el momento en el cual nos apuntamos a un gimnasio y empezamos a entrenar, empezamos a tener nuestro primer acercamiento con las pesas. Desde entrenar, cuidar la alimentación, todo lo que conlleva lo que es el mundo del fitness como tal. Vamos progresando, vamos pasando cursos en la educación infantil y llegamos a la educación básica obligatoria, que empezaría por la primaria. Pues la primaria, imaginad que es cuando nos adentramos en el mundo de la competición. ¿Y por dónde empezamos? Pues empezamos por un campeonato regional, un campeonato de lo más básico posible. Al igual que tenemos la educación básica primaria, tenemos también la educación básica secundaria. Pues el siguiente escalón, a la hora de competir de ese campeonato regional, pues pasaríamos a un campeonato autonómico. Y lógicamente tenemos que mirar, si no de ganarlo, por lo menos de clasificar en buenas posiciones para que poco a poco podamos ir escalando. Es decir, tenemos que aprobar los cursos para poder pasar al siguiente nivel. Luego pasaríamos a la educación secundaria obligatoria, lo que entendemos como la ESO, que para hacer el símil dentro del mundo de la competición sería cuando nos presentamos a un campeonato de España. Dentro de esa ESO tenemos, por un lado, el bachillerato, la FP de primer grado, y aquí tenemos lo mismo. En el mundo del culturismo no solo existen unas siglas, porque a veces pensamos que porque unas siglas estén más de moda o estén más en boca de todos, o porque sean más conocidas a través de las redes sociales, no son únicas, sino que existen diferentes opciones, igual que en el sistema educativo tenemos diferentes opciones y todas ellas son válidas. Pues en el mundo de la competición también tenemos diferentes asociaciones. Tenemos por un lado la NPC, que quizás sea a día de hoy la más conocida, pero también tenemos la UABA, la AEF, la IBFA, etcétera, etcétera. Y lo mismo, en ese Campeonato de España no sirve solo presentarnos al Campeonato de España, sino que tenemos que ir clasificando, quedando en las posiciones de finales, quedando en las posiciones de podium hasta llegar a ser campeones de España para que podamos optar al siguiente nivel. Una vez hemos superado la ESO es cuando vamos a la universidad. Y en la universidad tenemos diplomatura, tenemos licenciatura, tenemos los posgrados, los másters, incluso la cátedra. Pues imaginad, si no os habéis perdido, el símil del sistema educativo universitario con las competiciones de culturismo. Estábamos hablando de una diplomatura que sería un campeonato de Europa. Estamos hablando de una licenciatura que sería un campeonato del mundo. Luego tenemos los posgrados y los másters. Pues imaginaros que eso sería un Mr. Universe. Y una vez superado todos esos campeonatos y con buena nota, ser, si no campeón de Europa, clasificar en las primeras posiciones de un campeonato de Europa, en las primeras posiciones de un campeonato del mundo, en las primeras posiciones de podium de un Mr. Universe, entonces es cuando hemos acabado la licenciatura, hemos hecho los másteres, entonces es cuando nos preparamos para la tesis doctoral, para así poder llegar a ser catedráticos. Esa tesis doctoral sería la ProCart, pero fijaros todo el bagaje y todo el recorrido. Lo que no se entiende es debutar y perseguir la ProCart. ¿Alguien de vosotros entendería empezar primaria y pensar
no en la universidad, sino en la tesis doctoral, a que no tiene ningún sentido. En el mundo de la competición y concretamente en el mundo del culturismo deberíamos, bajo mi punto de vista y basándome en la experiencia que yo he tenido y así es como he llevado mi carrera deportiva, deberíamos ir subiendo escalón o escalón. Y los más grandes culturistas que todos vosotros conocéis, lo han hecho de esta manera. Siempre hay excepciones, luego hablaremos de ello, pero siempre lo han hecho de esta manera, comenzando con campeonatos regionales, campeonatos autonómicos, un campeonato de España, campeonatos de Europa, campeonatos internacionales, campeonatos del mundo, y luego llegamos a esa tan conocida y tan ansiada ProCard, que esa ProCard sería el símil como conseguir finalizar la tesis doctoral. Imaginaros lo que eso conlleva desde la educación primaria, desde la educación infantil, hasta lograr la tesis doctoral. Que no todo el mundo va a lograr tener la tesis doctoral, ¿verdad? Eso lo entendemos perfectamente. Pues del mismo modo que no todo el mundo va a lograr la ProCard, ni todo el mundo está preparado para lograrla, ni para tenerla, ni para disfrutarla. Y una vez tenemos finalizada la tesis doctoral con mayor o con menor nota, con mayor o menor nota, entonces es cuando somos profesionales, tenemos la ProCard y entramos en la liga profesional. Y a partir de ahí, pues entonces se vuelve a abrir un largo camino que es llegar al Míster Olympia, ¿verdad? Pues en el sistema educativo tendríamos el mismo símil. Tener la tesis doctoral te convierte en doctor en la especialidad que tú hayas hecho, pero no eres todavía catedrático. Cuando tú consigues la cátedra, que es otro escalón por encima del doctorado, cuando consigues la cátedra, entonces estás mucho más arriba y eso sería acceder al Míster Olympia. Es decir, el doctorado, la tesis doctoral te convierte en profesional, pero para el Míster Olympia tienes que ser catedrático. Imaginad todos los años y todo el bagaje estudiantil, en el caso del sistema educativo, o todo el bagaje deportivo que puede pasar desde que nos iniciamos hasta que llegamos al Míster Olympia. Y una vez ahí, una vez en el Míster Olympia, que además solo puede ganar uno, imaginad el símil final que se me ha ocurrido, no sé si vosotros lo compartiréis o no, pero llegar a ser premio Nobel, que eso se otorga a unos pocos elegidos, sería llegar a ganar el Míster Olympia. Fijaros en la historia del culturismo, cuántas pocas personas han ganado el Míster Olympia, ya sea en Classic, en categoría 212 libras, categoría Open o en categorías femeninas. En categorías femeninas quizás ha habido más movimiento, porque es un tema un poquito diferente y no con eso lo quiero despreciar en absoluto, todo lo contrario, pero en culturismo, sobre todo en culturismo Open, podíamos contar con los dedos de la mano y poco más la cantidad de Míster Olympias que ha habido. Pues aquí tendríamos lo mismo. ¿Cuántos premios Nobel ha habido? Pues no demasiados. Esa es mi visión de cómo debería ser una carrera deportiva y de cómo podíamos llegar a ser Míster Olympias, a cómo podríamos llegar a ser premio Nobel. Creo que está claro que solo unos pocos elegidos llegan a conseguir el premio Nobel y solo unos pocos elegidos llegan a ganar el Míster Olympia. De todos modos, hay que decir que en el mundo de la educación, en el mundo de los estudios, no todo el mundo llega a la universidad. Es decir, no todo el mundo necesita ser un buen estudiante para triunfar y no todo el mundo necesita ser ni profesional, ni siquiera campeón de España para ser un buen atleta. Habrá gente que aprobará la ESO con notas rascadas, que no pasará de ahí, y eso no lo convierte en mejor ni peor persona. Y en el mundo de la competición habrá gente que llega a competir en un campeonato de España que quizás nunca lo gane, y eso no lo convierte en un mal atleta en absoluto. La mayoría de los atletas se quedarán en lo que es la educación primaria, la educación secundaria, es decir, los campeonatos regionales, provinciales, autonómicos, y no pasa absolutamente nada por no llegar más allá. Lo que para mí no tiene sentido es estar en primaria
y querer pasar directamente a la universidad. Aunque te digan que es posible, realmente no estás preparado. Hacen falta muchas más cosas para poder dar ese salto tan cuantitativo y tan cualitativo. ¿Os acordáis de una serie que hacían en la tele hace años? No sé, los que sois de mi quinta seguro que sí, los más jovencitos probablemente no os acordéis. Un médico precoz, ¿no? Y era un chico adolescente que era médico, que había acabado el doctorado, pero realmente, claro, su formación estudiantil había sido precoz y a una velocidad realmente asombrosa, pero es que realmente se hacía la serie porque estábamos hablando de una excepción y normalmente las excepciones confirman las reglas. Unos pocos elegidos finalizarán el doctorado y yo os pregunto, ¿y un universitario que no tiene un doctorado es un mal estudiante? No, ¿verdad? Entonces, no pensemos que es imprescindible ser pro, tener una ProCard para ser un buen culturista, un buen atleta. Y mucho menos no nos flipemos en ser olimpias, porque eso es para unos pocos elegidos. Espero, amigos, que este vídeo os haya sido medianamente instructivo. No deja de ser mi punto de vista, evidentemente es un punto de vista criticable. Sé que además puedo recibir críticas de alguien que diga, es que tú no eres pro, y tendrá toda la razón, pero precisamente por esa razón también hice este vídeo, porque es cierto que no tengo una ProCard, pero creo que mi bagaje deportivo es lo suficientemente amplio y bueno para convertirme en un buen deportista, en un buen culturista, incluso y quizás en un buen embajador de este deporte. Así que nada, amigos, acordaros, que nunca me acuerdo yo a deciros que si os ha gustado el vídeo le deis al like, suscribiros al canal, que con eso me ayudáis y me motiváis a hacer más vídeos, y por supuesto espero vuestros comentarios, siempre, por favor, eso sí que lo pido por favor, desde el respeto.